Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos trayendo las últimas noticias, los rumores más jugosos y las historias que a nadie más se le ocurren. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, y que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para desgranar este misterio? Si les gustan las historias de celebridades, los vaivenes de la fama y, por qué no, un poquito de drama bien contado, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer clic en ese botón rojo se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras publicaciones y, de paso, nos ayudan un montón a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Son el mejor público del mundo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman se venga, Demet Özdemir no podrá estar en ese anuncio. Uf. Ya desde ahí, la cosa pinta interesante. ¿Venganza? ¿Un anuncio importante? ¿Cómo se conectan estos dos gigantes? Pues bien, en este vídeo vamos a explorar a fondo la información que ha salido a la luz, vamos a analizar los posibles motivos detrás de esta situación, vamos a ver cómo podría afectar a las carreras de ambos actores y, por supuesto, vamos a compartir sus impresiones y los rumores que circulan. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón, pero contado desde nuestra perspectiva. Empecemos por el principio, por ese rumor que ha explotado como pólvora en los medios. Se dice, y las fuentes son cada vez más insistentes, que Can Yaman, nuestro musculoso y carismático protagonista de Erkenzicus, estaría involucrado en una estrategia que de alguna manera impediría a Demet Özdemir, su coprotagonista y expareja en la vida real, participar en un anuncio de publicidad muy importante. Y cuando digo muy importante me refiero a un contrato millonario, uno de esos que lanzan una carrera a otro nivel o la consolidan definitivamente. Se habla de una marca de prestigio internacional, de esas que todo actor sueña con representar. Pero ¿por qué Can Yaman, si es que esto es cierto, estaría haciendo algo así? Aquí es donde las especulaciones se disparan. La relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Tras compartir pantalla y protagonizar una de las parejas más queridas de la televisión turca, su relación sentimental floreció para luego, de manera igualmente comentada, terminar. Y como suele suceder en el mundo de la fama, las rupturas no siempre son sencillas. Una de las teorías más fuertes, y que cobra cada vez más fuerza, es que Can Yaman, aprovechando su influencia y su popularidad, especialmente en mercados extranjeros donde es una verdadera estrella, habría puesto una condición a la marca en cuestión. Se habla de que la marca, interesada en promocionar sus productos a nivel global, habría pensado en ambos actores para una campaña conjunta, o tal vez en Demet específicamente para un proyecto que complementaría la imagen de Can. Sin embargo, parece que Can, de alguna manera, habría hecho saber que su participación o su apoyo a la campaña dependería de que Demet no estuviera involucrada. ¿Las razones? Aquí entramos en el terreno de las hipótesis, pero todas con cierto fundamento. Podría ser que Can no quiera tener que ver con su expareja en un contexto profesional tan directo, quizás para evitar rencores o para marcar un punto y aparte definitivo en su historia juntos. Otra posibilidad, y esta es un poco más turbia, es que sienta que Demet le debe algo, o que quiera tener una especie de control sobre su carrera, algo que, por supuesto, es muy difícil de probar. También existe la versión de que él mismo habría rechazado un proyecto si Demet participaba, sintiendo que su presencia podría eclipsar la suya o generar una dinámica incómoda. Es importante recalcar que hasta ahora, todo esto son rumores e información de pasillo, fuentes cercanas. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, la persistencia de estas noticias en los medios especializados, y la forma en que se han ido filtrando detalles, sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes defienden a Can argumentando que tiene todo el derecho a poner condiciones en su carrera, y otros que critican su posible actitud, tachándola de inmadura o de celosa. Y por supuesto, no faltan los que se ponen del lado de Demet, sintiendo que es injusto que se le cierre una puerta así. Lo que sí es un hecho es que esta situación, de confirmarse, podría tener un impacto significativo en la carrera de Demet Özdemir. Un anuncio de esta magnitud no solo representa una importante inyección económica, sino también una plata.
A forma de lanzamiento increíble para afianzarse en el mercado internacional. Estar asociada a una marca de renombre mundial te abre puertas a otros proyectos, te da visibilidad y te posiciona como una figura de relevancia global. Si esta oportunidad se le escapa, y más aún si es por una supuesta maniobra de Khan, sería una verdadera lástima y una gran pérdida para ella. Por otro lado, para Can Yaman, si bien podría consolidar su imagen de estrella internacional, también podría generarle críticas y un desgaste de imagen. El público a menudo ve estas situaciones como juegos de poder o rencores personales que no deberían afectar el ámbito profesional. Y siendo sinceros, ya ha habido controversias en el pasado relacionadas con su comportamiento y su actitud, por lo que este episodio podría sumarse a esa lista. ¿Cómo se ha desarrollado la historia hasta ahora? Los rumores comenzaron hace unas semanas, con pequeñas pinceladas en algunos portales de noticias turcos. Poco a poco, la información fue creciendo, y los detalles sobre la marca y la supuesta condición de Khan se fueron haciendo más específicos. Los periodistas y los fans han estado escrutando cada una de las publicaciones de ambos actores en redes sociales, buscando alguna pista, alguna indirecta, alguna señal de lo que está ocurriendo. Hasta ahora ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a este tema. Khan está enfocado en sus proyectos actuales, incluyendo sus incursiones en el cine italiano, y Demet también sigue con su agenda, sin dar pie a especulaciones directas. ¿Pero qué significa exactamente ese venga? Aquí es donde la interpretación se vuelve clave. Si bien venganza suena fuerte, podría referirse a una acción calculada para perjudicar o dificultar algo a otra persona. En este contexto, si Khan ha influido activamente para que Demet no obtenga ese contrato, se podría considerar una forma de venganza simbólica, quizás por algo que considera que le hizo daño en el pasado, o simplemente como una manera de mantener el control en su dinámica post-ruptura. Es un término cargado de dramatismo, pero que refleja la intensidad de las pasiones que a menudo rodean a las celebridades. Lo que sí podemos asegurar es que el mundo del espectáculo turco y el internacional está muy atento a cualquier novedad. La conexión entre Khan y Demet es tan fuerte en la memoria de sus seguidores que cualquier movimiento que involucre a uno de ellos, y más aún si el otro está de por medio, se convierte en noticia de primera plana. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí para seguirles la pista minuto a minuto y contarles todo lo que sepamos. Ahora bien, reflexionemos un poco. ¿Es justo que una disputa personal, o un posible rencor, tenga el poder de truncar oportunidades profesionales tan importantes para una persona? En un mundo ideal, la respuesta sería un rotundo no. La profesionalidad debería prevalecer. Sin embargo, el mundo del espectáculo es complejo y a menudo está influenciado por relaciones personales, dinámicas de poder y sí, también por egos y rencores. Si Can Yaman con su influencia ha logrado vetar a Demet Özdemir de un proyecto publicitario, sería un reflejo de cuánto poder puede acumular una estrella de su calibre. Y también sería un recordatorio de que a pesar de la fama y el glamour, los actores son personas con sus propias emociones, sus propios conflictos y, a veces, sus propias estrategias, incluso si estas nos parecen cuestionables. Por otro lado, la resiliencia de Demet Özdemir es algo que también debemos tener en cuenta. Si bien esta oportunidad podría haberse perdido, su talento y su popularidad son innegables. Es muy probable que si se cierra una puerta, se abran otras para ella. Las verdaderas estrellas encuentran la manera de seguir brillando, independientemente de los obstáculos que se les presenten. Y estoy segura de que ella lo hará. Este es el tipo de historias que nos hacen amar y odiar, a la vez, el mundo del entretenimiento. Es un constante juego de poder, de relaciones, de talento y de pura suerte. Y cuando dos figuras tan icónicas como Can Yaman y Demet Özdemir están involucradas, el interés se dispara. Para ir cerrando este episodio de hoy, quiero recapitular los puntos clave. Estamos hablando de rumores muy fuertes que apuntan a que Can Yaman podría haber influido, de forma activa o pasiva, para que Demet Özdemir no obtenga un importante contrato publicitario. Las razones son especulativas, pero van desde celos hasta un deseo de mantener el control o marcar un territorio. Si esto es cierto, tendría un impacto en la carrera de Demet y podría generar críticas hacia Khan. Sin embargo, todo sigue siendo información no confirmada oficialmente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por escuchar nuestras teorías y por acompañarnos en este análisis. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Can Yaman es capaz de hacer
Algo así. ¿Creen que Demet Özdemir se merece esta oportunidad? ¿O quizás creen que hay otra explicación detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. También, si conocen a alguien a quien le interese este tema, compártanlo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y cuídense mucho.